Shalom, shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro Eterno Elohim el día de hoy, porque nos ha dado vida, nos ha dado salud y porque nos da esta oportunidad tan linda como cada semana de poder estar comentando de sus sagradas escrituras y compartiéndolas también a través de este medio. El día de hoy vamos a analizar una de las epístolas del apóstol Pablo, en este caso la epístola enviada a los hermanos que estaban en Roma, específicamente en el capítulo 8, verso 6, es lo que vamos a analizar el día de hoy. Pablo muy contento, muy feliz de recibir la noticia de que el Evangelio había penetrado incluso en Roma, donde se adoraba a muchos dioses, donde el emperador se creía un dios, y tras toda esta fortaleza ideológica que existía en Roma, no pudieron prevalecer contra el Evangelio. El Evangelio irrumpe en Roma y empieza entonces muchas personas a creer en Yeshua como el Mesías y en sus enseñanzas, en su Evangelio. Esto, por supuesto, puso muy feliz a Pablo, y al enterarse de la noticia de que allí también las personas que vivían en Roma habían sido alcanzadas por el Evangelio, Pablo decide enviar entonces una de las epístolas. Aunque él había intentado y deseado estar en Roma, hasta ese momento había sido estorbado, no había podido cumplir ese objetivo, esa meta, ese deseo. Así que decide enviar una carta. Mientras tanto él se le da la oportunidad de llegar a Roma, y es en esta carta donde encontramos una serie de enseñanzas, de doctrina, de consejos, de advertencia, como lo es en este caso en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el verso 6, donde el apóstol Pablo les dice a los hermanos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy con la ayuda del Eterno, y nos vamos a introducir entonces, ¿no es cierto?, en esta lección, en esta enseñanza el día de hoy. Vamos a leer el verso 5 también, hasta el verso 7, para tener un poquito el contexto de lo que vamos a hablar. Dice el verso 5 del capítulo 8 de Romanos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí entonces viene el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La pregunta: ¿quiénes son los de la carne? Dice el verso 5, porque los de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿A quiénes está definiendo Pablo aquí en la carta que son de la carne? Eso lo aclara el verso 1 del capítulo 8, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el verso 1, según el apóstol Pablo, los de la carne son aquellos que no andan en Cristo Jesús, los que no han reconocido a Jesús como el Mesías, y por supuesto menos le van a obedecer a sus enseñanzas. A estas personas Pablo se está refiriendo que son las personas de la carne, porque obedece a los deseos de la carne,
y no a los deseos del espíritu. Por eso le llama los de la carne, ¿ya? Y también en el verso 5 que leíamos, ¿no es cierto? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Ya definimos quiénes son los de la carne, según el apóstol Pablo, aquí en el mismo capítulo 8, él aclara él quiénes son los de la carne para él, ¿ya? Pero también debemos hacernos otra pregunta en este versículo. ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? Y aquí vamos a explicar un poquito, mire. ¿A qué se refería el apóstol Pablo ocuparse de la carne es muerte? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los límites de los cuales yo me puedo preocupar y no me puedo preocupar de mi carne? Porque debemos entender que los seres humanos tenemos necesidades biológicas por naturaleza, como por ejemplo alimentarnos, ¿no es cierto? Comer alimentos para poder tener fuerza, para poder estar sano, para poder tener energía, para poder pensar bien. Tenemos necesidad de vestirnos, ¿ya? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el ocuparse de la carne es muerte? ¿A qué se estaba refiriendo el ocuparse de la carne? Se estaba refiriendo al que yo descuide mi aspecto físico, que deje de alimentar a la carne, que me preocupe de ella completamente, porque de nada sirve. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Eso lo vamos a clarificar ahora. Tenemos necesidades biológicas, naturales, ¿no es cierto? Todos los seres humanos. Pero ¿a qué preocupaciones el apóstol Pablo está diciendo no se preocupen de la carne porque les va a causar muerte? ¿Cuáles son esas preocupaciones que yo debo abandonar? Aquellas preocupaciones que yo le doy a la carne. Eso lo aclara un poquito el verso 7 del capítulo 8 de Romanos. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Este verso 7 los aclara un poquito esta situación, porque dice el apóstol Pablo que los designios de la carne, es decir, los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, estas cosas son enemistad contra Dios. ¿Ya? De manera entonces que podemos definir, o el apóstol Pablo se está refiriendo a que no nos preocupemos de los deseos de la carne, de los pensamientos de la carne, que van contra las instrucciones que Hachén le dio a los seres humanos para que andemos en ello. Es decir, todo aquello que nuestra carne desea y que va contra los principios del Eterno, contra las leyes espirituales que el Eterno ha establecido para la humanidad, entonces son deseos que nos van a llevar a la muerte si nosotros le obedecemos. Si nosotros suplimos estos deseos y nos preocupamos de estos deseos que la carne anhela, nos va a causar muerte. ¿Ya? Así que el apóstol Pablo se está refiriendo a esta situación, no a la preocupación que biológicamente, naturalmente debemos tener. Tenemos que alimentarnos bien,
tenemos que cuidar nuestro aspecto físico, tenemos que cuidar nuestra limpieza, tenemos que andar siempre limpios, que nuestra vestimenta siempre esté limpia. No importa si es la mejor vestimenta o no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la presentación personal. Pablo no está diciendo dejen de preocuparse por arreglarse, dejen de preocuparse por alimentarse bien. No está hablando de eso. El apóstol Pablo está hablando de aquellas preocupaciones que tenemos con respecto a nuestra carne, aquellas preocupaciones por cumplir los anhelos y los deseos de la carne, pero anhelos y deseos no biológicos, no naturales que el ser humano tiene, sino aquellas cosas que son vanidad en nuestra vida y que a veces le damos mucha importancia, ¿no es cierto? Y que estas cosas y estos deseos y estos anhelos de la carne van contra los principios de la Torá, de las instrucciones de la palabra de Dios que Él nos ha dado. Y es allí donde el apóstol Pablo aconseja a los nuevos hermanos que están en Roma, como él no podía estar presente, no había podido cumplir ese objetivo de llegar allá, envía esta carta y a través de esta carta los orienta, le da consejos, le da instrucciones, le da enseñanzas como la que estamos analizando el día de hoy. No se preocupen de la carne, de los deseos de la carne, porque les van a causar muerte. ¿Qué deseos? Aquellos deseos que la carne tiene y que van contra la Torá, contra los principios de Dios. Es allí donde debemos poner cuidado. Lo que mi carne anhela está de acuerdo con los principios de Dios. Lo que mi carne me está pidiendo está correcto, está en línea con la Torá, está en línea con las instrucciones de Dios. Debemos hacernos esa pregunta. ¿Ya? Mire, como por ejemplo, vamos a tocar algo sensible para muchos, la alimentación. Hachén, cuando hizo al ser humano, estableció los alimentos que podíamos comer, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el mismo Génesis, en el capítulo 1, nosotros ya encontramos que Él apenas hace al hombre, le da las instrucciones de lo que puede y no puede comer, ¿ya? En Génesis capítulo 1, verso 29-30, por ejemplo, dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Él estableció al principio de la humanidad qué cosas podíamos comer y qué cosas no podíamos comer. Dentro de toda la creación del Eterno, Él creó alimentos para los seres humanos, alimentos para los animales, y tenemos que respetarnos en esto. Él dio las instrucciones, ¿ya? Y partamos por esa parte. Por eso dije que íbamos a tocar un tema sensible para muchos, ¿ya? Para muchos, lo que es la parte alimenticia. Porque Hachén estableció esta instrucción, estas leyes, no de todo podemos comer, solo de los alimentos que Él creó específicamente para los seres humanos, como también creó alimentos específicamente para los animales. Cuando alteramos y le hacemos caso a los deseos y a los anhelos de la carne, alteramos o traspasamos o transgredimos las instrucciones que Hachén nos dio, entonces estamos cometiendo un error, un pecado, una falta, que nos va a causar daño,
físicamente, espiritualmente. También en el libro de Levítico, en el capítulo 11, encontramos que Hachén también él dio instrucciones de qué animales, de qué carnes de animales podíamos usarlo para el uso humano, para comer, para alimentarnos de ello. Y voy a leer un poquito aquí también. Voy a leer el capítulo 11 de Levítico, verso 1 al 9. Mire. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Como por ejemplo, dice aquí, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, dice, porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña. La tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundo. En el verso 9 se refiere a los animales que están en las aguas, tanto mar como río, y él dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todo lo que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Y por supuesto de ahí para adelante sigue dando y hablando de otros animales, también de las aves que se pueden comer y que no se pueden comer. De manera que Hachén estableció dentro de las instrucciones qué cosas podíamos comer para satisfacer los deseos naturales, biológicos, normales que el cuerpo del ser humano va a tener. Y nos dio la salida para satisfacer esos deseos biológicos y naturales de cada persona. Nos dejó el alimento para sustentar esos deseos. Pero no así para sustentar los deseos, los designios de la carne, los pensamientos de la carne que transgreden la ley de Dios. ¿Ya? Porque eso nos va a traer problemas, como le trajo problema a la primera pareja que él puso en el huerto del Edén, por no respetar los límites que Hachén, los parámetros que Hachén le puso y las instrucciones que Hachén le puso. De estos árboles puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás. Ellos transgredieron esa ley, esa instrucción, y ocurrió lo que ocurrió. Trajo consecuencias graves, no solo a ellos, sino a la humanidad entera hasta el día de hoy. Entonces, Pablo está dando este consejo ahora a los hermanos de Roma, diciéndole, el ocuparse de los designios y de los pensamientos de la carne que no están en línea, que transgreden la ley y los preceptos, las instrucciones de Hachén, traen la muerte. Sin embargo, el ocuparse del Espíritu, dice, trae vida y trae paz. Qué importancia. Dice en el libro de los Proverbios, vamos a leerlo también en Proverbios capítulo 23, un consejo sabio de Salomón. Capítulo 23, verso 1 y verso 2, mire lo que dice.
Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Es decir, cuando te sientes a comer, mira lo que está delante de ti y observa, aunque tu carne tiene el deseo, el anhelo de comer, tiene hambre, tiene la necesidad biológica y natural del ser humano de alimentarse, no te descontroles, no te descontroles. Considera lo que está delante de ti y mira qué puedes y qué no puedes comer. Y si tu deseo es tan fuerte, ponle un cuchillo a tu garganta. Por supuesto, es una metáfora. No vaya usted a hacer eso, ¿no es cierto?, para poder controlarse, amenazarse usted mismo con un cuchillo, poniéndoselo en la garganta. Es una metáfora, es una forma de decir, contrólate, contrólate, que los deseos de tu carne no sean más fuertes que el deseo del espíritu. Contrólate. Que los designios de la carne no nos lleguen a dominar ni a controlar. Que cuando nuestra carne nos está pidiendo algo, lo pensemos y lo consideremos. Lo que me está pidiendo va en línea con lo de Hachén, lo que está deseando va en línea con las instrucciones de nuestro Creador, o las voy a transgredir. Dice Salomón en el libro de Proverbios, cuando te ocurra esto, ponte un cuchillo en la garganta, en otra forma de decir, contrólate, contrólate, domínate. Y eso, este consejo le está dando el apóstol Pablo a los hermanos de Roma a través de su epístola. No se ocupen de la carne porque trae muerte. Pero ¿de qué cosas no debemos preocuparnos? De aquellos deseos que la carne tiene que van en contra de la Torá. Creo que eso quedó claro, ¿no es cierto? Entonces, dice el apóstol Pablo también que el ocuparse del Espíritu, eso nos trae vida y eso nos trae paz. De manera que entonces, de la misma forma que Hachén dejó alimentos para sustentarnos, para suplir aquellos deseos de la carne que son naturales, de alimentarnos, ¿no es cierto? Esas necesidades biológicas normales que todo ser humano tiene, ¿ya? Y nos dejó alimentos para satisfacer esos deseos naturales. Pero en ningún caso debemos satisfacer los deseos de la carne que están fuera de lo normal, que van en contra de los preceptos de Hachén que Él nos dejó, que Él nos dio, como lo es el caso de la parte alimenticia. ¿Ya? Así que esa por una parte. Pero también nos dijo, dice el apóstol Pablo, pero el ocuparse del Espíritu nos trae vida, nos trae paz. Fíjese que hay, de la misma manera que podemos comer alimentos impuros que nos pueden causar daños físicos, nos pueden acarrear enfermedades. De hecho, sin ir más lejos, hoy día muchas de las enfermedades que existen están generadas por ciertos alimentos, y que cuando uno los analiza estos alimentos que causaron estas enfermedades, son alimentos que justamente están prohibidos por el creador del ser humano,
por aquel que nos dio instrucciones y a veces no las cumplimos porque con el afán de satisfacer los deseos de nuestra carne, accedimos y esa situación nos ha acarreado ahora enfermedades, una serie de enfermedades. Así que de la misma forma también en la parte espiritual. Kachén nos ha dado también alimento espiritual para satisfacer el espíritu. Porque nuestro espíritu también, como la parte física, tiene deseos, tiene anhelos, tiene designios, tiene pensamientos. Y debo también tener cuidado de la misma manera como debo tener cuidado al alimentarme físicamente, no comer alimentos que Kachén los prohibió porque eso nos va a causar daño físicamente. También debo tener cuidado qué consumo espiritualmente para que también no dañe mi espíritu, para que no dañe mi ser interior, porque no es la carne la que sostiene el espíritu, sino es el espíritu que le da vida a todo el cuerpo. Es el espíritu el que hace que una persona sea persona. Y esa es la parte que debemos cuidar. Esa es la parte de la cual tenemos que preocuparnos. Y por supuesto, Kachén también nos dejó instrucciones espirituales para que sustentemos nuestro espíritu como sustentamos también nuestro cuerpo físico. Nos dejó prohibiciones, como dejó prohibiciones en la parte alimenticia, alimentos que no podemos tocar, no podemos comer. También nos dejó prohibiciones espirituales en las cuales no podemos proceder porque nos va a causar un daño espiritual. Como por ejemplo, vamos al libro de Levítico. Bueno, en el libro de Levítico están la mayoría de las instrucciones que Kachén nos dejó. Por eso voy constantemente al libro de Levítico, en este caso en el capítulo 19. Vamos a leer algunos versículos, ¿ya? Para explicar aquí algunas de las cosas espirituales que Kachén prohibió que hiciéramos, porque eso nos va a causar un daño espiritual, como también ciertos alimentos que dejó prohibido nos pueden causar daño físico. Por ejemplo, la idolatría. La idolatría es un acto espiritual que nos va a causar daño espiritual, que está lejos de las instrucciones de Kachén. Por ejemplo, en el libro de Levíticos capítulo 19, verso 4, dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundación, yo Jehová vuestro Dios. Ahí hay una prohibición, hay una instrucción. No se hagan ídolos, no se hagan imágenes, no adoren cosas, porque ustedes cuando lo hacen están haciendo un acto espiritual que no conocen las dimensiones donde se están metiendo, ni las causas, ni las consecuencias que le va a traer el que ustedes hagan tal acción. Si Kachén dijo que no, es por una razón. Es por una razón. También dijo, por ejemplo, el mentir. El mentir es un acto espiritual también. Y fíjese que esta es la parte, yo creo, que en la que más fallamos. Constantemente estamos mintiendo de una u otra forma. Como nosotros la consideramos mentiras blancas, entonces como que no cuentan, pero constantemente estamos concurriendo a mentir,
y fallamos constantemente yo creo que es una de las que más fallamos en esta situación, en mentir, porque a veces consideramos que es una mentira inofensiva, una mentira que no va a causar ningún daño, ¿no es cierto? Y constantemente la usamos, ¿ya? Pero también es un acto espiritual que nos va restando espiritualidad cuando recurrimos a ella. Es un acto espiritual que nos trae consecuencia espiritual, que nos aleja de Hachén, porque Hachén odia la mentira, él no está de acuerdo con la mentira, y si andamos recurriendo a ella constantemente, nos trae esta consecuencia espiritual también, ¿ya? Cuando queremos buscar la verdad, y Hachén nos puede preguntar, ¿para qué buscas la verdad si a ti te gusta la mentira? ¿Para qué quieres que te revele mi verdad si constantemente recurres a la mentira? Entonces, son acciones espirituales que a veces no las consideramos, y a veces cuando tenemos consecuencias espirituales tampoco analizamos por qué estamos pasando cosas espirituales, por qué estamos pasando ciertas cosas que a veces no encontramos explicaciones, ¿ya? Levítico 19:11 dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Ahí tenemos entonces otra instrucción espiritual, por supuesto. Esta también constantemente caemos en esta, constantemente, ¿ya? El chisme. Está prohibido chismear. Está prohibido. Hachén lo prohibió, porque también es una acción espiritual que nos resta espiritualidad, o que hace que descendamos espiritualmente, bajemos espiritualmente, ¿ya? El andar chismeando. Por ejemplo, en Levíticos 19, verso 16, dice: no andaréis chismeando entre tu pueblo, no tentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Fíjese que el andar chismeando o andar hablando de otras personas, generalmente lo hacemos para hablar negativamente de otras personas. Podríamos por último hacerlo positivamente, ¿no es cierto? Exaltar las cosas positivas de las personas, ¿ya? Fíjese que hay unos estudios psicológicos que se han hecho a nivel empresarial, y descubrieron, por ejemplo, que cuando una persona ingresa a un trabajo y está aprendiendo un trabajo, un oficio que no conoce, que no ha hecho nunca, y le empiezan a enseñar, entonces hicieron un estudio que si a la persona la criticaban porque no estaba funcionando bien, no estaba haciendo bien las instrucciones que le dijeron, la persona empezaba a empeorar más en cuanto a su trabajo. Era menos la producción, y el trabajo de calidad, la calidad bajaba mucho de lo que él estaba haciendo. Sin embargo, cuando a una persona la exaltaban, la animaban, le decía: oye, lo estáis haciendo súper bien, oye, estáis mejorando cada vez más, oye, cada vez más te estás haciendo más rápido en lo que tú haces, y lo empezaban a animar y animar, esa persona aprendía más rápido, tenía mejor productividad y mejor calidad de su trabajo. De manera que a lo mejor, si quieres hablar mal de otra persona, busca las partes positivas de ella,
y habla de esas cosas. Porque vas a elevar tu alma, tu espíritu y la de la otra persona. Si la otra persona tiene más errores que virtudes, créeme que si hablas bien de ella, esa persona va a mejorar, va a elevar su alma, su espíritu, se va a autoanalizar y va a corregir los errores que tiene. Pero no lo hacemos, la persona no va a corregir sus errores o sus faltas si lo hacemos hablando negativamente de esa persona. Así que Hachén dijo, está prohibido chismear entre tu pueblo, porque atentas contra la vida de la otra persona. Es increíble. Pareciera que el chismear no tiene nada malo, no tiene nada ofensivo, pero según Hachén, cuando lo haces, estás atentando contra la vida de la persona. Hay algo espiritual allí, amados hermanos, más profundo. En el verso 17 del capítulo 19 de Levítico dice también, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Mire qué interesante. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Puedes aparentar cualquier cosa contra tu prójimo, puedes aparentar que lo amas, que lo quieres, puedes aparentar que lo estimas, pero si en tu corazón lo odias, eso es lo que vale ante Hachén. Recuerda que Hachén no juzga por lo que ve en el exterior, sino en lo interior. Él va directo al corazón, donde están los verdaderos pensamientos y sentimientos de las personas. El resto de afuera es pura parafernalia, es pura vanidad, a veces puede ser pura hipocresía, pero lo que está dentro es lo que vale para Hachén, y él es eso lo que examina. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que vas a razonar con él, para que no participes tú de la maldad de esa persona. Así que hay muchas instrucciones que Hachén dejó que no podemos entrar en ella porque van a dañar nuestro espíritu. Una de ellas también es, por ejemplo, no hacer uso de brujerías, no andar consultando a los brujos, no andar consultando a los espiritistas, al tarot y todo este tipo de cosas. Eso también está prohibido por la Torá y también son acciones espirituales que te van a causar daños espirituales y por supuesto físicos también. También tenemos que decir que Hachén dejó cosas buenas para alimentar nuestro espíritu, como por ejemplo la oración, como por ejemplo el ayuno y como por ejemplo su eterna palabra que Él nos ha dado, sus instrucciones que nos da, ¿no es cierto?, como se las dijo a Josué, nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y te vaya bien. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo también aconsejó, por ejemplo, al joven Timoteo en su primera carta que él le envía, ¿no es cierto?, a Timoteo. Él en el capítulo 4, verso 13, le dice el apóstol Pablo a Timoteo:
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amados hermanos, ese es un buen método para preocuparnos del espíritu. Como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Romanos, el preocuparnos de la carne es muerte, pero el cuidado del espíritu es vida y paz. Esta es una forma genial que yo disfruto mucho, es leyendo, meditando constantemente la palabra del Señor. Nos ayuda mucho a mantener nuestro nivel espiritual, a elevarnos espiritualmente. También en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo también da otros consejos que nos ayudan espiritualmente. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amados hermanos, otra forma de elevar nuestros pensamientos, de elevar nuestra vida espiritual, es cuidar nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos vayan en línea con las instrucciones de Hachén. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro. Piensa en estas cosas, dice el apóstol Pablo. Piensa en estas cosas porque esas son cosas que van a elevar tu espiritualidad, que te van a dar vida y que te van a dar paz. Jehová Shalom, espero le haya gustado esta pequeña enseñanza y reflexión de la palabra del Señor. Si el Eterno nos permite, nos vemos la próxima semana con otra enseñanza. Jehová Shalom.